Saludos amigos y bienvenidos a este su GoCast con Piculín Ortiz. En esta ocasión les quiero presentar a todo un señor espectáculo, por así llamarlo, doctor en todas las ciencias que podamos nombrar, cinematográficas, autor, escritor, actor de voz, actor del plató, en fin, vámonos con el señor doctor Jacobo Morales. Bienvenido. Bienvenido, señor. Muchas gracias por todos esos comentarios y halagos. Se te quedó uno. No, se me quedaron muchos. Pero de estudiante a perpetuidad también. Ah, pues eso está muy bien, pero eso lo vamos a reconocer ahora en breve con muchas cosas que vamos aquí a desarrollar en nuestro diálogo, Jacobo. ¿Dónde nace Jacobo y bajo qué circunstancias? Sí, las circunstancias son interesantes. Nace en la calle San Blas, en Laja, en el año 1954. Me cuenta mami que fue a las 9 de la noche. Me cuenta además que a los dos, pues me estaba ayudando a nacer una comadrona que se llamaba Rosa, y entonces el doctor no había llegado. Oh. Entonces se atrasó porque teníamos compromisos, y ahí nací yo en la calle San Blas. ¿Y naces ahí? ¿Tienes hermanos o hijo único? No fui hijo único hasta los 15 años y nació mi hermano Javier, a quien le llevo exactamente 15 años, que es un muchacho muy entusiasta, también con inclinaciones artísticas, aunque luego se dirigió hacia la medicina, pero le gusta la actuación, le gusta la pintura y es ahora en la actualidad infectólogo. ¿De dónde sale ese ser tan polifacético en ustedes? Pues yo no sé, pero en la familia eso abunda. ¿Padre y madre? Bueno, lo que pasa es que papi y mami eran primos segundos. Entonces papi tenía mucha inclinación literaria, aunque él se dedicó luego a los números, era CPA, pero con gran inclinación literaria publicó 2 libros, autor de 2 libros que tuvieron mucho impacto en el pueblo y que fueron muy reconocidos. A él le decían Matojo cuando era muchachito. Él escribió Matojo 1 y Matojo 2, que es libro de memoria, pero muy bellos libros. Entonces mami tenía un gran sentido del humor, le gustaban las artes, al igual que a papi, y entonces eso de que hubiera comentarios sobre arte, sobre cultura, teatro, se escuchaba mucho la radio, pues eso me llegó desde muy temprana edad, y desde los comienzos ya mi inclinación natural fue hacia este mundo. ¿Qué recuerdas de tu crianza sobre eso? En mi crianza, pues yo recuerdo que pues en casa a menudo escuchábamos la radio, íbamos al teatro, íbamos al cine a menudo, y entonces había mucho sentido familiar, mucha unión familiar, y eso como que lo heredé también y se ha mantenido, gracias a Dios. Y recuerdo que había mucha armonía en la familia, y desde tempranito me di cuenta de lo importante que es eso para el desarrollo pleno de una persona. ¿Y compartías mucho entonces con tus padres las artes, Sí, etcétera? mucho, cómo no, y había mucha reunión familiar y mucha mención de cosas importantes que pasaban en la familia, importantes en el sentido de que a tal se le curó tal malestar que tenía, se graduó, aquel sigue adelante, estos se casaron, aquella tuvo el nene sin problemas. Se Sí, velaba mucho por el vecindario. sí. Sí. Qué bien. ¿Cómo era el mundo antes de que llegara a la televisión? Pues mira, yo me acuerdo que era muy activo. Yo me acuerdo en la escuela, yo me gradué acá en la Lincoln de escuela elemental, estudié en Valdoriotti, escuela intermedia y superior. Y yo me acuerdo que había mucha actividad artística en la escuela, espectáculos, había música, había declamadores, había pasos de comedia, había escenificaciones, y ahí yo estaba de lleno participando. Y entonces en los deportes había mucha actividad también.
Pasaste por un proceso, obviamente, de Lajas a San Germán Mayagüez, me estabas comentando anteriormente. Sí. ¿Eso más o menos fue unos cambios necesarios o básicamente por trabajo o algo No, era que papi, pues entonces aspiraba a seguir adelante en los estudios para convertirse en contador público autorizado. Y entonces eh, él tenía, desde el que yo tengo memoria, la intención de venir para acá, para San Juan, porque había más oportunidades. ¿Y llegaste a jugar por allí algo de las artes o del deporte en San Germán con el... Bueno, sabes No, era que son muy unos fiebros del pequeñito en San básquetbol. Germán, no, Era muy pequeño. En San Germán iba al parque, me recuerdo que vi la primera película en colores en el cine En que el estaba Teatro frente al Sol, parque, en el Sol, en el ahí Sol. vi la primera película en Ujú, colores. ujú. Más arribita había otro cine que eran las películas de vaqueros, que Sí, había las sí. peleas y eso. Y en Mayagüez, que vivimos un tiempito también, pues entonces me entusiasmó mucho el béisbol porque vivíamos detrás de la Liga París. Los Ujú. honrones por el right field caían en Ahí el en tu patio. casa. Sí, ¿Y te sí. entusiasmó un poquito el deporte ahí? Sí, me entusiasmó y observé muchos jugadores que eran estrellas que si perduraron, su nombre perduró en el entusiasmo del pueblo. Me acuerdo de Satchel Paige, Wow. Efraín Blasini, Cefo Conde, Carlos Manuel Santiago, el Múcaro Rosa, Nica Bayrón. Wow, qué memoria impresionante. ¿Y cómo terminas acá en San Juan? Pues porque papi consiguió un empleo con un bufete de contadores acá y Ajá. vinimos para San Juan. Entonces, inicialmente vivimos unos meses en la urbanización Hipódromo, en la Parada 20. Luego nos trasladamos al viejo San Juan, donde me crié, la calle Luna, esquina de San Justo. Y ahí seguí estudios, como te dije ahorita, Ujú, en Valdoriotti. ujú. Y ya como empecé muy tempranito, pues estando en la Valdoriotti, ya estaba en la radio. Sí, Particip estuviste en la radio. ¿Qué te y, brindó la radio en ese momento? ¿Perdón? ¿Tenías mucha intención en la radio para seguir dentro de la misma? Oh, sí, sí, porque yo empecé en el teatro con la compañía López de Vega que me daba papelitos ya Mm. de más Ahí importancia. te enamoras ya de las artes escénicas. Sí, desde antes, porque me gustaba escribir y escribía cuentitos, Oh, escribía poesía. ¿desde qué edad fue eso? Desde los 8 o 9 años ¿En serio? escribía cuentitos y Ay, santo Dios. anda. ¿Y qué te dio la radio en el camino, en ese crecimiento? Pues yo iba a la radio y lo hacían tan elaborado, los programas, que yo me imaginaba esas situaciones. Y eso también contribuía a mi afán Por por supuesto. escribir. Y Ujú. entonces, pues estando en la radio, es que confligen los horarios de la Valdoriotti con programas en los que ya yo estaba participando y pido la transferencia a la Central porque me autorizaron en casa y eso fue un paso muy importante para poder seguir trabajando en programas que tenían mucha audiencia y llegando a la Central, cuando me presentan a los demás estudiantes para unirme al grupo, pues ahí estaba Blanca Silvia. Ahí comenzó. Pero antes de Blanca Silvia, eh, ¿te gustaba la escuela? En algunos aspectos sí. ¿Te consideras entonces autodidacta, de alguna manera? Me considero en cierto modo sin darme cuenta. Sin darte cuenta. O Sí. sea, ha sido simplemente todo te ha fluido en tu mente y lo has Sí, depositado. pero en la escuela me gustaba. Lo que pasa es que las notas a veces eran regulares porque me distraía mucho. Si estaba pensando en algo que fuera de un programa o fuera de un cuentito que estoy escribiendo, entonces me distraía más de la cuenta y no prestaba la suficiente atención. Mentalmente te ibas. Sí. Wow, es espectacular. ¿Y cómo fueron los inicios entonces en la televisión en Puerto Rico? Pues los inicios fueron simultáneamente en Guapa y en Telemundo. Guapa entonces estaba en Puerta de Tierra, Ujú, me acuerdo de Guapa en esa época. ujú. Y ya yo estaba acercándome a ese medio en el primer año y recibí algunas oportunidades en el primer año. Y entonces ya Blanca y yo teníamos una relación establecida y durante ese año precisamente, en el 54, que es cuando se inaugura la televisión, pues Blanca y yo fuimos con la noticia a casa que dejó a papi medio pasmado. Tenemos 19 años y ya hemos decidido casarnos. Toma. A los 19 y papi me dice, ¿tú estás loco?
Tú no, tienes todo por delante, es demasiado temprano. Digo, no, papi, la decisión está hecha, me voy a casar. Wow. Y bueno, ya que insistimos en Blanca y que todo por 70 años, pues ya cumplieron 70 años, ¿qué aporta o sigue aportando Blanca en la vida de Jacobo Morales desde entonces? Blanca desde el comienzo fue determinante en mi Sobre desarrollo. todo para casarse también, ¿no? Sí, pero y ella no lo dudó mucho cuando yo lo propuse, Muy lo bien. propuse. Ujú. Sí, pues ha sido determinante porque es una persona de gran sensibilidad, de mucho afán por vincularse con lo que está leyendo, con lo que está viendo, con lo que está pensando y además eh, como consejera es incomparable. Y también cuando hay que criticar, critica, Obvio. empezando por mí. Bien importante, claro, Sí, y claro. entonces ha sido en mi vida determinante y además es un ser que aparte del cariño natural que se siente por la novia, luego la esposa, es un ser que admiro tanto como persona. Qué bonito. Sí, que eso ha sido fundamental en mi vida. ¿Cuál fue el primer plan entre Blanca y Jacobo después de esa boda? El primer plan, en el sentido del trabajo, Sí, 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 en sentido familiar, de trabajo, hablándolo entre los dos, por ejemplo. pues yo seguí adelante de lleno, porque yo soy fiebre, Por eso. sí, ¿entiendes? Nunca te has quitado, No, vamos a decirlo así. nunca me he quitado. Y entonces, pues yo me tomaba las iniciativas, pero Blanca venía el comentario. Yo escribía algo, entonces quien primero lo leía era Blanca y Ajá, entonces me daba su opinión. Podía haber discrepancias, yo la tomaba muy en cuenta lo que ella claro, pensaba. claro. Y entonces, cada proyecto que yo emprendía, Blanca estaba vinculada estrechamente con ese proyecto. Bien fuera de teatro, bien fuera recitales de poemas, bien fuera de televisión. Es increíble, ¿verdad? Tener ese bonding en una pareja donde son 70 años. ¿Cuál era la receta entonces para hacer reír en esa época? ¿Para hacer reír o para hacer llorar? Para hacer reír o Porque llorar, yo combiné siempre los distintos personajes y temas, etcétera. lo sabemos. Era la entrega total. O sea, aunque fuera para un cumpleaños que quieren que yo diga un poemita, yo me empleaba al máximo. Yo Wow. nunca hice nada que yo recuerde por salir del paso. Eh, Es que hay que entregarse en las cosas, ¿no? sí, Esa pasión, a fondo, a fondo. ese compromiso, considero que es bien importante. Dijiste una palabra clave. Y entonces, instintivamente, desde el comienzo, yo entendí que si el pueblo te aceptaba y tú comunicabas cosas que tú sinceramente deseabas comunicar, eso conllevaba un compromiso social. Claro, claro. Y entonces eso como que lo sentí desde el comienzo. Te voy a dar algunos nombres, quiero que me cuentes cómo conociste a estas personas y qué los hacía especiales. José Miguel Agrelot. Ah, de mis mejores amigos en este ambiente. Una persona comediante natural, pero también hombre de mucha sensibilidad. José Miguel le encantaba la poesía, además, fíjate. Ujú. Y me decía, y estoy seguro que no le molesta que yo lo diga a estas alturas, dice, por momentos pienso que me gustan más las películas dramáticas que las cómicas. Mira para allá. Eh, Claro, porque él siendo cómico, pues, eh, claro, quiere ver otras cosas, ¿no? Don Tommy Muñiz. Tommy, un hombre de gran sensibilidad, con gran capacidad para trabajar en grupo, para motivar. Era organizado, pero a la vez amplio en cuanto a criterio. Te permitía involucrarte en las decisiones que él tomaba para escuchar tus opiniones. Y además me sorprendió desde el puro comienzo la naturalidad de Tommy como actor. Era bien espontáneo. Bien espontáneo, bien natural, Ujú, porque desde el comienzo, para mí el gran objetivo era hacer creer como actor en los personajes que tú ujú, interpretabas, ujú. que hubiera naturalidad. Y en esa época, por lo general, había una actuación más melodramática, Mucho más seria. más seria, entre comillas, pero Ujú, menos creíble claro. para mi concepto. Y Tommy tenía esa naturalidad que me llamaba Era como un profundamente. overacting, que llaman, un overacting dentro del mismo, ¿no? Sí, pues Tommy era Al natural revés, era en muy lo que natural hacía, él. sí.
Qué bien. Chori Castro. Shori, un magnífico amigo, activo, Buena gente. hicimos muchos shows en las plazas, en la isla, y muy meticuloso. Shori era, dentro de la comedia, le gustaba ensayar, le gustaba planificar con anticipación, me gustaban mucho esas Sí, características. él tenía algo también que era bien, bien también espontáneo dentro de su trabajo, Sí, lo ¿no? era, sí, A mí exacto. me gustaba mucho. Y obviamente el controversial amigo Miguel Ángel Suárez. A Miguel Ángel. Aún cuando era peleoncito, rabascoso, pues nos llevamos razonablemente Sí, bien. sí. Y entonces tuve la oportunidad de que hiciéramos juntos trabajos que tengo en la memoria en un lugar muy especial. Porque era un excelente actor, Era muy bueno. pero era chaboncito. Sí, sí, tenía un Pero le carácter. guardo cariño, admiración y creo que es de los excelentes actores que ha tenido Puerto Rico. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué tenían esos pasos de comedia como Desafiando los Genios, por ejemplo, que todavía hoy existen en la televisión puertorriqueña? Iniciamos el programa de hoy con la habitual presentación de este insigne, egregio, sapiente, profesor Pulula. Estoy lleno de entusiasmo por ese público maravilloso que nos acompaña todas las noches. Qué bonito, qué bello, qué desprendimiento, qué desahogo. Es que uno no sabe cómo decirle gracias a ese público. ¡Aplaudan! Eso tenía como objetivo pues la comedia en sí, pero también el comentario social. Se basaban en realidades nuestras y eso me interesó mucho también. Creo que la comedia no necesariamente está separada del comentario social y de aspectos fundamentales en nuestra realidad. Es importante dentro de nuestra televisión tener esa realidad social, ¿verdad? Oh, eso es definitivo, porque las artes, mientras los muchachos políticos tienden muros de separación, las artes tienden puentes, tú sabes, y eso hay que mantenerlo. Y, y creo que enriquece también un poquito la cultura nacional, ¿no? En el sentido de que hay que estar pendiente, hay que ir tomando giro en las cosas, etcétera. Sí, pero es que las artes, aunque sean artes que llaman populares, Ujú, eso forma parte importante de nuestra cultura. ujú, ¿Te das ujú. cuenta? Sí. Y yo creo que ese vínculo con nuestra cultura nunca debe desaparecer y crear el sentido de pertenencia mediante la cultura con relación al país me parece que es algo fundamental. ¿Cómo ves la televisión y radio en Puerto Rico en el futuro? Em, Tenemos que rescatar algunos estilos del pasado, que Como haya, bien estábamos hablando sí, que antes. haya más elaboración y que entendamos que la profundidad es perfectamente compatible con la sencillez y que algo, porque sea dentro del género de la comedia, no necesariamente es menor, es de menor valor en el sentido cultural. No, yo creo que no. Yo siempre he creído en esa combinación de sencillez y profundidad y contenido. ¿Crees que con el tiempo hemos devaluado mucho nuestro sentido en las artes Ha escénicas? habido en general un descuidito en eso, o sea que se llenan los espacios, pero como que no hay pleno Compromiso. vínculo con los deberes a los que debemos responder, relacionados con la cultura y con la realidad nuestra en general. Eso pasa mucho también en el deporte. Ha pasado mucho. A pesar de los resultados de todos los Sí. deportistas que ¿verdad? Hemos estado en la palestra pública poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Eh, ¿Te gustaba el baloncesto? ¿Perdón? ¿Te gustaba el baloncesto?
Me gusta el baloncesto, pero soy más del béisbol. Es que te vi en una foto en la oficina de Tuto. Siempre Tuto te tenía en su oficina en una foto con él. Y tenía esa curiosidad. Pero me gustaba mucho el baloncesto. Es más, como espectador yo creo que es lo que más me gusta ver. Y nunca lo practicaste. No lo practiqué, pero no, como no no tuve, tenía tuve gran éxito en ese sentido. Esa musa no estaba. Y en el béisbol me pude colar con mayor tiempo. ¿Viviste algunos eventos deportivos que te hayas cruzado en el camino así en el país? Definitivo. Yo vi el Pepe Lucaso con Blanca en el Estadio Gran Bison. Los juegos tuyos los veía con mucha atención. Y usted, señor, no es porque esté delante, usted es de mis grandes favoritos como atleta. Muchas gracias. Sí, señor. Te veíamos por allí siempre y Sí, para nosotros era un honor y tú tenerte. fuiste también muy amable siempre con nosotros. Siempre, sabes que le apreciamos mucho a los dos. ¿De dónde nace el amor por el cine entonces? Ahora vamos a cambiar el amor de por el escena. cine, eso fue gradual, eso es como veía películas, ese es un medio que me parecía maravilloso y entonces también yo me dejo ir muchas veces por intuición y porque sí, en esa época tú me hubieras hecho esa pregunta y yo digo, bueno, porque sí, porque me parece maravilloso que tú puedas recrear algo así a la vista del público y el cine también te permite la intimidad. Actuaciones que son más íntimas, más al detalle de cómo somos los seres humanos, porque el teatro que me encanta, pero el teatro en esa época sobre todo exigía también más proyección más distante, más, había que, las escenas íntimas había que hacerlas en voz muy alta, etcétera. El cine te permitía ese grado de intimidad en ciertas escenas que a mí eso me apasionaba. Wow. ¿Tuviste algún mentor en el mundo del cine, alguien que te inspirara? Directamente sí, buenos profesores, entonces también influyó mucho en mí un teórico de la actuación que se llama Konstantin Stanislavski, que fue el que abogaba por mayor naturalidad, mayor verdad en la actuación, porque hasta ese entonces la actuación predominantemente era representativa, melodramática, y entonces él abona mucho para que la actuación en general en el cine y la televisión internacional se convierta en una actuación interpretativa en vez de representativa. Wow. Y entonces también influye mucho algo que me dijo un gran actor nuestro, Juan Hernández, que hizo películas muy importantes y obras de teatro, y vino de profesor a la universidad ya cuando estaba mayorcito. Y entonces yo me acercaba a él, dialogaba, le preguntaba cosas y él me dijo algo fundamental. Es fundamental que en este oficio tú proyectes verdad, sobre todo cuando estés actuando para las cámaras, ten en cuenta que la cámara te retrata el alma. Eso jamás se me olvida. Qué clase de consejo brutal. Sí. La cámara te retrata el alma, es impresionante. ¿Cómo nace Dios los cría? Dios los cría, pues a mí me entusiasmó mucho en aquella época ver un tipo de cine sencillito y muy realizable, pero que tuviera a la vez contenido, que tuviera esos detallitos básicos que te llevan a la reflexión, que te entretienen, pero a la vez piensas sobre ellos con facilidad. Y el cine que se producía en aquella época en Italia, en Francia, tenía esa característica. Como salían de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían que hacer un cine muy sencillo porque el costo no podía ser muy alto, por las razones básicamente económicas. Pero entonces se las ingeniaban para hacer un cine muy accesible, muy comprensible, pero a la vez con contenido. Y ese cine, esa sencillez, pero con contenido, me llamó mucho la atención. Y entonces muchas veces las películas constaban de varias historias. Y como en esa época, pues, yo estaba bastante familiarizado con la escritura para televisión, que era a base de pasos de comedia más breves, pues se me ocurrió una película que constara de varias historias. Y eso fue Dios los cría, la primera película que yo dirigí.
Wow. Y nárrame un proceso tuyo normal escribiendo un guión. Escribiendo un guión, bueno, pues básicamente es un dejarme ir, claro. En el dejarme ir es previo a la escritura. Se me está ocurriendo esta trama con este personaje. Mira qué interesante. Y me dejo ir en el pensamiento. Y según voy pensándolo día a día, voy escribiendo detallitos. Pues fulano puede tener esta formación, puede haberse desarrollado en este lugar, puede haberse dedicado a esto, le puede haber ocurrido lo otro, a él y a su familia, y voy por ahí. Hasta que algo me dice que ya basta de esa etapa. Y entonces ya me pongo a escribir, pero teniendo en mente una estructura en general de cuál va a ser el guión. Ahora, aun cuando tengo eso en mente, cuando me lanzo a escribir y durante el proceso de la escritura, hay desvíos, hay reconsideraciones o surgen nuevas ideas, también las voy incorporando, porque creo mucho que la intuición hay que darle bastante espacio en la mente de uno. Y entonces, una vez escrito ese guión, pues lo doy a leer a personas en las cuales confío mucho, empezando por esta joven que está aquí cerquita. Y después de esa primera lectura me quedo un ratito pensando y haciendo pequeños apuntes donde yo creo que puede mejorarse y pulirse hasta que finalmente el guión queda hecho. Ahora, siempre permitiéndome hacer algún cambio que crea pertinente, aunque sea ya cuando estemos próximos al rodaje o a la obra. Lo que le pasó a Santiago fue la primera y única película que nominada a un Oscar. ¿Cuándo empezó usted a sentirse viejo? Le voy a decir, fue una vez que yo iba de viaje y mi esposa, que en paz descanse, en lugar de decirme, pórtate bien, me dijo, cuídate mucho. Un barco es como un adiós con ventanitas. Lástima que la gente ya no diga adiós con los pañuelos. Bueno, debo irme ya. Ha sido un placer. Igualmente. ¿La puedo acompañar? No hace falta, gracias. Quisiera obsequiarle esto. ¿Para mí? Gracias. Me gustaría que nos volviéramos a ver. A mí también. ¿Cuándo? Esperemos por un encuentro casual. Perdone. Yo me llamo Santiago Rodríguez. Un nombre fácil de recordar. ¿Cómo fue esa travesía desde escribirla hasta la nominación e ir a los premios? Bueno, pues la película a mí me complació mucho por la actuación de Tommy tan natural, ¿no? Me complació, quedé muy satisfecho. Entonces, en este sentido, Pedro Muñiz hizo una labor muy importante en el área de la producción, encaminando la película, y utilizando medios que la pusieran a viajar y a hacer presentaciones en distintos lugares. Y ahí es que surge la nominación al Oscar. Pedro tuvo mucha relación con eso que se logró finalmente. Y pues cuando me dan la información en casa de que mira, la nominaron, yo me quedé como pasmadito así, como quieto, y digo, ¿cómo podremos hacer para que esto tenga la máxima utilidad para la cinematografía puertorriqueña? Eso fue lo primero que se me ocurrió. Wow. Y entonces hemos tenido también la dicha, la fortuna de que las películas nuestras, todas de un modo u otro, han recibido reconocimientos internacionales. Sí. Lo mismo Linda Sara, Sí, señor. que pues la primera fue Dios los cría. Dios los cría tuvo varios reconocimientos internacionales. También Nicolás y los demás. Con permiso. Usted tenía una pregunta que hacerme. No. Pues yo sí tengo una respuesta que darle.
Vamos, vamos, no jueguen de mano. Luego Santiago, luego Linda Sara, luego Ángel también. Sí. Tuviste una oportunidad en Bananas, y haces un papel como Fidel Castro, ¿no? Hear me. I am your new president. From this day on, the official language of San Marcos will be Swedish. Silence! In addition to that, all citizens will be required to change their underwear every half hour. Underwear will be worn on the outside, so we can check. Woody tenía esa intención, pero no lo llevó al pie. Por eso, pero pregunto porque me es curioso y por eso quiero como que ver ese lado tuyo de qué pensaste cuando viste ese, como que te dieron ese papel. Pues me gustó mucho haberlo aceptado, porque trabajar con Woody fue una excelente experiencia. Es un director muy flexible, te hace sentir muy cómodo, muy a gusto. Pero estaba de director a director. Sí, lo que pasa es que como con Woody también es director, eso conviene, eso claro, ayuda mucho. Claro, ayuda. Y entonces, pues, también te acepta sugerencias, Woody. ¿Y sobre ti? Sí, te acepta sugerencias. Viniendo de usted, o sea, yo digo, había intercambio entonces. Sí, la experiencia con Woody fue excelente y además me ayudó a tener otras experiencias que son muy importantes y que representan mucho en mi memoria, en mi carrera en los Estados Unidos. Después de eso, me llamaron para hacer de Fidel en una película con Bárbara Streisand. Look closely, very closely. Anything about my face, my beard. Your beard? Yes. Mira, ve, ¿qué tú ves? Oh, well, maybe there is. Right there, below your lower left lip there. What do you see? It looks like hollandaise sauce. That's not what I mean. Pero era un Fidel dentro de la imaginación del personaje de Bárbara. Of the Sandbox. Of the Sandbox. Sí. ¿Y qué tal? Pues la experiencia fue muy grata con Bárbara Streisand. Ella, pues es muy accesible, muy comunicativa. Me dijo que se crió en el Bronx y que tenía mucha relación con boricuas y con. ¿Qué propósito tenía esa película? Esa película es una adaptación de una obra de teatro, de una obra de teatro llevada al cine, ¿no? Nada, es una película de entretenimiento, pero hecha con mucha elaboración, porque también fue dirigida por un director, Irving Kershner, que también es actor. También fue dirigida por un actor, quise decir. Y me ayudó mucho también esa relación, porque los que son actores, además de directores, entienden a fondo el temperamento en general de los actores, porque los actores trabajan con sus emociones, con su imaginación, y ellos entienden eso. Y entonces. Eso es una ventaja, ¿no? Y además, en esa época ocurrió algo que, si viene la oportunidad, lo cuento siempre porque me pareció muy interesante. Y es que en esa época estaba yo por llevar a La Habana, al Festival de La Habana, Dios los cría, precisamente. Y era el primer viaje que hacía a La Habana, porque en La Habana entonces había un festival muy elaborado, muy importante, que atraía cinematografía de distintos lugares en Latinoamérica. Pues entonces, cuando yo hago de esa película con Bárbara, en donde yo hago de Fidel, y el final de la película es cuando se descubre que Fidel se identifica con la causa feminista porque Fidel es mujer. Entonces me decían, Jacobo, ¿cómo tú vas a ir ahora a Cuba con el final que ha habido en esa película? Digo, pero qué diantre, pero ¿cuál es el problema con eso? Es parte de un papel. Pues, y además, pues debido a los prejuicios sociales, ocurría que él ocultaba eso, pero al final se descubre que no es así.
Y entonces fui de todos modos. Pero entonces en La Habana, pues yo noté que ya tenían conocimiento de la película y que los directores y los participantes en el festival, pues, lo echaban eso a broma. Pero quedaba que Fidel en esa época, él recibía personalmente en el Palacio de la Revolución a los participantes en el festival. Y entonces García Espinosa, un cineasta cubano ya fallecido, estaba haciendo las presentaciones de los participantes en el festival. Y entonces cuando llegamos nosotros con Fidel, ante Fidel, pues García Espinosa le dice: comandante, mire, de Puerto Rico, doña Blanca, Jacobo Morales. Entonces Fidel me da la mano, se me queda mirando, se sonríe y me dice: yo a ti te conozco. Pero lo echó muy a broma. Sí. Y de ahí todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. O sea que él lo tomó como... Bueno, de hecho, ese año también Dios lo quería, recibió un importante reconocimiento. Le dieron el premio de mejor actriz a Esther Sandoval. La película ganó un Globo de Oro. Sí. De todas tus películas, ¿tienes alguna favorita? No, tengo distintos aspectos que creo logrados en particular, pero no tengo una gran favorita. ¿Y propósitos en cada una? Propósito es que me siento muy satisfecho porque las películas creo que han ido bien en el sentido de aceptación en general del público, y que yo creo que se ha logrado que además de entretener o interesar por la trama y los personajes y demás, pues son películas que pueden haber llevado un poquito a la reflexión. Y esa combinación a mí me apasiona. ¿Y te gusta eso? Que la gente llegue a cierto, ¿verdad?, pensamiento de reflexión. Oh, definitivo. Creo que es una definitivamente, sí. Un buen mensaje. Sí. Y a mí no me gustan esos mensajes así muy preconcebidos, pero me gusta que lleve a la reflexión, que ponga a la gente a analizar pensar un poco. Porque seguro. yo siempre he creído mucho en que lo implícito es tan importante como lo explícito. Lo explícito es lo que tú ves, lo que tú oyes, pero ¿qué implica eso? ¿Qué hay detrás de esa sonrisita? ¿Qué hay detrás de esa pausa? ¿Qué hay detrás de ese aspecto de la película? Eso se le deja al vidente, ¿no? Al que vea, al que observe. Que bien. ¿Por qué es importante contar nuestras historias? Porque somos un país, porque por más vueltas que le demos somos un país, y un país es como una familia grande también, y uno aspiraría que esa familia se lleve bien, a que haya muchos propósitos en común por echar el país adelante, Dios mío, y a entender que, lo repito una vez más y lo he dicho bastante en esta época, que un adversario, un alguien que piense diferente a ti no es por añadidura tu enemigo, ¿no? Sí. Eso hay que entenderlo cabalmente, Dios mío. Y la importancia de uno tener esa cultura nacional, ¿no? Sí, al fin y al cabo esta es tu casa grande. Y yo creo que solamente le toca a los actores, a los deportistas, a los músicos. No, aquí vive mucha más gente, ¿no? Claro. Médicos buenos, maestros excelentes, sí, etcétera. Señor. Y yo digo, ¿pero qué pasa aquí? O sea, sí, señor. Todos se lo dejan simplemente a los que somos reconocidos, ¿no? Y oye, hay otra gente que vive aquí. Y en el día a día. Nos empujan a nosotros. El bregar adecuadamente con tu familia, el tener como punto de partida en todas tus decisiones, el punto de partida sea la confraternidad, el amor, la dignidad. Pues sí, por eso la educación es fundamental. Y la educación no es 2 más 2 son 4 y así con A y F y demás. Es sensibilizar, o sea, hacer lo posible por sensibilizar. Ese es el primer paso. ¿Crees tú que la educación ha ido cuesta abajo fuertemente en nuestro país? Pues mira, yo lo que creo es que hay que prestarle principal atención a la educación. Que la educación no solamente que te aprendas esto de memoria y que en el examen saques A. No, la educación es otra cosa. Y además, si alguien puede dar buenos ejemplos, son las personas que tienen vida pública, bien sea en la política, bien sea en las artes, y esas personas deben entender la función que deben, el deber que tienen también con nuestra sociedad.
para dar el ejemplo, para entender que la confraternidad, el amor, la dignidad es el punto de partida en cualquier dirección. Doctor, ¿llegará el comunismo a Puerto Rico? Ay, mi hijo, bendito. Pero eso es un riversazo que es eso es un disparate. En el siglo XXI, en serio. Eso es un disparate, bendito, que estén con esas vainas todavía. No, lo que yo quiero que llegue es el humanismo. Es la cosa. El humanismo, eso es fundamental. Que en ese punto de partida en cualquier dirección, el humanismo. Ay, yo creo que nuestro camino, de alguna manera, puede manifestar este año muchas cosas. Oh, sí. Puede haber, ¿verdad? Por lo menos un sacar la cara del agua un poquito. Blanca y yo hicimos un mensajito sobre la importancia que vayamos a votar. Sí, no, definitivo. Sí, que por cierto, que si quieres que te lo envíe, porque lo mandamos y creo que pues está circulando. Sí, nos los envían, claro que sí. Ejercer el derecho al voto es contribuir a evitar que los dictados de nuestra conciencia permanezcan enjaulados en el silencio, mientras el país continúa enfrentándose a realidades y situaciones que no podemos seguir soportando. Así que a votar, jóvenes. Y de todas las edades. Así es. Y en algún momento el voto es un recurso determinante para salir del atolladero en que nos encontramos, es en este. Tenemos que defender los espacios y las rutas que le darán paso a la voz de nuestra conciencia y lograr que nuestras aspiraciones individuales y colectivas se basen en la buena voluntad. El voto y la libre expresión son aspectos fundamentales de la democracia mediante la cual tenemos que llevar adelante nuestro país. Llueva o escampe. Truene o ventile. ¿Cómo nacen los rayos gamma? ¿Habrá espacio para la sátira política este año? ¿Qué tú crees? De aquí salgo por la oficina a ver las fechas de los ensayos que tenemos ahora. Sí. En Aguas Buenas, y luego venimos acá a Bellas Artes, a Santurce, y los Gamas. Vamos a hacer Gama antes de las elecciones y después de las elecciones. ¿Y quién da esa idea de hacer los rayos gamma, Jacobo? Bueno, vuelvo a esa historia. Estamos en un ensayo de Esto no tiene nombre. Uno de los libretistas que está participando es Eddie López. Eddie era periodista del San Juan Star, excelente y de gran imaginación, y hacía muchas parodias, utilizaba mucho el humor y la sátira para comunicar ideas y estimular a la gente. Y se le diagnostica un cáncer terminal. Recuerdo eso. Ay, Dios mío, nos dio duro eso. Y entonces, pues, Silverio, Eddie y yo decidimos hacer un showcito en el Café Teatro La Talla en el Viejo San Juan. Sí. Pero íntimamente era para que Eddie se sintiera bien y pasara un buen rato. Exacto, lo organizamos y hicimos el show en La Talla y eso prendió como pólvora. Fue impresionante. Sí, y entonces seguimos adelante y 8 meses después, creo que 9 meses después, Eddie se fue, se marchó. Pero se quedó la efervescencia de los Gamas y decidimos seguir adelante. Eso ocurrió en el 71. No antes, ocurrió antes, espérate, un poquito antes, porque por allá, en esa época. 68. Sí, por ahí, pero pero fundamos los Gamas ya finalmente en el 71. ¿Y se enojan los políticos con ustedes? Pues mira, hemos tenido experiencias que en el sentido negativo, o sea, en el sentido positivo de que no se enojan. De que no, eso piensa. Yo me acuerdo que hicimos lo que llaman un roasting. Roasting es que se llama. Claro. Para Rafael Hernández Colón. Eso es el humor negro de Estados Unidos. Exacto. Para Rafael Hernández Colón y lo aceptó bien. Licenciado Hernández Colón, ¿se goza usted las críticas que se le hacen al gobernador Romero en los rayos gamma? Me las gozo todas, no solamente las de Romero, sino las mías también.
Eso nos alegra mucho escucharlo, porque muchas veces las personas nos preguntan si los políticos se molestan con nosotros. Yo creo que siempre... Francamente, yo he disfrutado este espectáculo con todas sus críticas, como ningún espectáculo, porque creo que es un espectáculo fabuloso. Y entonces don Luis Ferré nos invitó a Fortaleza para hacer un show de los Gamas. Oh, qué bien. Y don Luis nos advirtió, mira, y ustedes traigan lo que tengan que traer. Y no se corten para nada. No solicito ni insinúo que deben modificar nada para complacerme. Traigan lo que sea. Y en ese momento Eddie estaba vivo todavía. Eddie. Y entonces él había hecho una parodia de un poema breve de Llorens Torres, que dice, el poema de Llorens dice: y está el lucero del alba encimita del palmar como horquilla de cristal en el moño de una palma. Hacia él vuela mi alma perdiéndose en el vacío. Si también de tu bohío lo estuvieras tú mirando, ahora se estarían besando tu pensamiento y el mío. Y entonces él hizo una parodia de ese poema y lo atribuía al discurso que dio don Luis cuando ganó la elección. Al discurso que él dio. Entonces la parodia decía, como dicha por don Luis: el pueblo entero se salva, pues termina al fin el mal del Partido Popular con el triunfo de La Palma. Ojalá pueda con calma hacer todo lo que ansío. Si lo hago como confío, cuando esté ya gobernando, las cosas irán mejorando y con cemento del mío. Y la gente empezó a aplaudir. Claramente le aplaudieron, pero a morir. Y don Luis nos invitó, creo que 3 veces después, a su casa en Ponce a hacer parodias para amigos y para parte de su equipo. Sí, tenía sentido del humor. Y fuimos también muy amigos de Rosario, a quien siempre le tuvimos mucho cariño. Ay. Tenemos elección prontito. Al momento los debates de más foros se prestan muy poca atención, se le presta muy poca atención a los deportes y a la cultura. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Yo creo que preveo un giro en ese sentido. Y los que estamos en este mundo, en estas actividades deportivas y culturales que tienen para mí estrechos vínculos, debemos tomar eso en cuenta y aportar todo lo que podamos. Jacobo, cumplir 70 años con tu señora Blanca Silvia es digno de admirar, primero que todo. Segundo, me pregunto yo cuál sería un tema de conversación diario en 70 años en una pareja. Bueno, el tema de conversación puede ser... Blanca, vamos a repasar unos poemas que escribí que serían parte del próximo libro que yo quiero que publiquemos. Mira a ver qué opinión me da, y te confieso que algunos de esos poemitas pues son para ella. Obvio. No tengo duda de eso. Sí. ¿Y cuál es la clave, Jacobo? Yo no sé. Durar 70. Pero yo no sé si yo me acuerdo que esa muchacha pues pasó eso, y es un día a día toda la vida. Y me encanta la vida, y la familia, gracias a Dios, está muy bien, y las cosas han marchado bien. Entonces las insistencias de Blanca de que sigamos adelante a como dé lugar, pues han sido fundamentales, pues y ahí estamos. ¿Es dominante Blanquita? ¿Ha sido dominante? De alguna manera, ¿no? En el sentido amoroso. Dijiste de alguna manera. Bueno, o de todas. Yo diría que de alguna manera. Ajá. Siempre cariñosa. Yo no diría dominante, es insistente. Eso no está mal. Es perseverante. También, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces nosotros también necesitamos eso. Claro. Necesitamos eso muchas veces. Y más que lo mismo que me pasaba en la escuela, me sigue pasando a veces. Me entretengo pensando en cosas y se me olvidan las otras. Ya que vuelves a la escuela, ¿qué te decía un maestro en alguna clase que estuviera tú en tu musa como que ido
¿Algún maestro te dijo algo o te mangó, como decimos por ahí? Ahora que Blanca no está escuchando, me diría cosas parecidas a las que me dice todavía hoy día Blanca. Ajá. Pero Jacobo, si prestaras más atención, yo te expliqué eso ya, bendito, ¿y cómo no se te ocurrió? Si eso es fácil por deducirlo, que tenía que ser así. Sí. Ahí está bien, prestaré más atención, Blanca, excúsame. Bueno, vamos. En cierto modo, pues me identifico no por lo brillante, ni por la imaginación tan, ¿verdad?, tan maravillosa que por toda tu vida has tenido, pero yo sí me enfocaba, pues me iba a mirar para afuera o deporte en la mente, ¿no? Y, claro. Porque yo lo digo así. No, y te imaginabas echando ese canasto en el momento crucial. No, o corriendo bicicleta, porque yo vine a jugar a lo de baloncesto a los 14 años y era voleibolista, entonces ya yo estaba con la mente para irme a jugar. Y si tengo un libreto en mente que estoy elaborando, muchacho, tú no quieras verlo. Ay, padre. Uy, ni hablemos de eso después. Don Jacobo, perdone lo de don, pero... ¿El don es por la calvita o por la cojera? El don es por el don que usted ha tenido toda una vida de un ser maravilloso y ese privilegio tan grande de tenerlo nosotros, los puertorriqueños, en nuestra televisión, en nuestros libros, en toda nuestra historia, y Dios me le dé mucha salud. ¿Cómo define el éxito? El éxito es perseverancia y honestidad contigo mismo, armonía con tu conciencia. El punto de partida es armonía con tu conciencia, perseverancia e intuición. Sencillo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera hacer una carrera en las artes escénicas? Que se lance y que vaya adelante, pero teniendo muy presente que tú no puedes prefabricar un éxito, que es un medio que te exige muchas alternativas, pero que la serenidad y la armonía contigo mismo es fundamental para ir adelante. Y hay un camino que recorrer primero que todo. Exacto. ¿Cómo ven las camadas hoy en día de actores, hoy en día estudiantes, etcétera? Pues lo que veo ¿cómo ven la finca? Lo que veo es que hay un afán por dar verdad, por ser muy naturales, y además noto en esta época mayores vínculos en la creación de guiones y de obras, mayores vínculos con nuestra cultura y nuestra realidad. Sí, tienes un punto muy bueno. Sí. Noto eso. O sea, el sentido de responsabilidad nacional. Sí, noto eso. De exigencia también. Sí, ¿no? Es así. Un poquito más agresivo, es quizás. Así. Más intensos, más intensos, más amplios, más con más profundidad. Y con más profunda sencillez que la que me apasiona a mí. Y más insistencia. Y más perseverancia. Correcto. Sí. ¿Cómo quisiera ser recordado? Pues como un muchacho fajoncito, que trató siempre de que saliera lo mejor de él, y que su mayor satisfacción es ver que haya sensibilidad y humanismo en su alrededor. ¿Qué planes tienes ahora en adelante, futuro cercano, no muy lejano? Puedes recibir los bisnietos ahora, en Navidades, los nietos, hijos, la casa se va a llenar, maravilloso. Va a estar feliz, entonces, pleno. Tengo en proyecto un nuevo libro de poemas, tengo en proyecto una nueva obra de teatro que se llama Reality Show, que es una comedia dramática satírica. Tengo otro guión cinematográfico bajo observación y repaso, y unos cuantos exámenes médicos para saber que todo sigue bien. Sí. Blanca, venga un momentito por aquí, acérqueseme aquí cerquita a mí. Ven, Blanca Silvia. Como, por favor. ¿Me oíste? Un momentito, páreseme ahí. Vengas acá. 70 años. Maravilloso, y 70 años que todos nosotros los puertorriqueños le admiramos y les queremos, pero sobre todo les reconocemos tanto amor a Puerto Rico, tanto amor a las artes, independientemente de todas las que ese señor ha estado
acaparando y enseñando con el compromiso patrio bien necesario, y yo quiero aprovechar esto para decirle a los dos que un país entero los ama, los quiere, los admira, pues que Dios me les dé mucha salud. Y no tendría reparos, y lo he hecho ya, he firmado algunos documentos ya, sí, con el nombre de Jacobo Morales Lero. No está mal, eso me gusta, ¿Hasta suena bien? Hasta suena bonito, sí, sin duda, pero gracias de corazón. Gracias por a todo, tú, Pico, te te admiramos mucho. Agradecido Gracias siempre, y a su familia, que disfruten en adelante con los nietos, bisnietos, todo lo que venga por ahí. Pero tataranietos también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Así que muchas gracias por aceptar mi invitación. Así es, gran placer. Te queremos y te admiramos mucho. Gracias mil, doña Blanca. A ustedes, amigos, ¿qué les puedo decir? No tengo palabras para esta receta, y espero que se la disfruten, pero que la guarden para la posteridad, porque aquí sí hay. Esto es crema de la crema, y todos y cada uno de nosotros sabemos que estamos muy agradecidos y muy orgullosos de ellos. Así que hasta la próxima.